Número 10. El policía caníbal. Gilberto Valle pasó 21 meses en la cárcel antes de que se anulara su condena en 2014. Un juez dictaminó que no representaba ningún peligro inmediato en la vida real. Inicialmente fue encarcelado en 2012 por conspiración de secuestro cuando su esposa en ese momento, Catherine Mangan, le dijo a la policía que estaba conspirando para asesinar y luego comerse a más de 100 mujeres. Y una de esas mujeres era ella. Inicialmente había sospechado de Gilberto cuando comenzó a pasar largas noches en la computadora de su casa. De hecho, el FBI entró en su computadora y descubrió fotografías de mujeres, búsquedas de métodos de secuestro y que Gilberto había estado frecuentando sitios web de fetiches para personas interesadas en comer seres humanos. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas, porque Gilberto nunca mató a nadie. Nunca dijo que quería matar a nadie, simplemente estaba jugando en línea con otros bichos raros. Básicamente era un juego extremadamente perturbador de calabozos y dragones, que bajo ninguna ley es ilegal. Sin embargo, a pesar de que Gilberto se limitó a hablar del canibalismo en línea, perdió a su esposa, no puede ver a su hija y fue despedido como oficial de policía. También tuvo que pasar casi 2 años en la cárcel antes de que finalmente se escuchara su apelación y lo dejaran salir. Número 9. Empanadas de carne. Puede que el policía caníbal no haya matado ni comido literalmente a nadie, pero Jorge Beltrão Negromonte da Silveira ciertamente lo hizo. También lo hicieron su esposa, Isabel Pires, y su amante, Bruna Cristina Oliveira. Estos 3 enfermos fueron detenidos en 2012 en Brasil. Los atraparon atrayendo a mujeres jóvenes a su casa, ofreciéndoles un trabajo bien remunerado como niñeras. El único problema era que no había trabajo de niñera. En lugar de contratar a estas chicas para trabajar, Jorge y sus amantes las asesinaban, y luego se comían sus cadáveres como parte de un extraño ritual de purificación. Después, lo que quedaba de la comida humana lo convertían en carne para empanadas, que una de las mujeres vendía a clientes desprevenidos en la calle. Esto está llevando el canibalismo a un nivel completamente nuevo. Los habitantes de la pequeña ciudad de Garanhuns se horrorizaron cuando se enteraron de lo que había estado haciendo el trío. La parte más inquietante para los lugareños era no saber si habían comido una empanada rellena de carne humana o carne normal de vaca. Cientos y cientos de personas en la ciudad habían comprado comida al grupo, lo que hacía imposible saber quién había sido alimentado sin saberlo con carne humana. Pero los detalles exactos de los asesinatos son incluso más enfermizos que el hecho de que alimentaron a la gente con carne de cadáver. Jorge solía matar a las mujeres con un martillo o un cuchillo, y supuestamente mató a una mujer joven frente a su hija, y luego obligó a esta última a comer trozos de su propia madre para el almuerzo. Número 8. El asesino de Green River. Gary Leon Ridgway no era exactamente un caníbal, pero sigue siendo una de las personas más enfermas del mundo. Tampoco está muerto todavía, y técnicamente aún está entre nosotros, aunque encerrado en la cárcel. Es posible que lo conozcas mejor como el asesino de Green River, que aterrorizó a las mujeres entre 1982 y 2001. Según su biografía oficial, ha matado a más de 80 mujeres, la mayoría de ellas a lo largo de la Ruta 99 en Washington. Cuando Gary comenzó a matar, nadie se dio cuenta de inmediato. Los niños jóvenes fugitivos y las prostitutas comenzaron a desaparecer del condado de King en Washington. Recogía a estas chicas del costado de la carretera, las llevaba de regreso a casa, las estrangulaba y las arrojaba al bosque. Después de un tiempo empezaron a aparecer cadáveres en las orillas del río Green. Continuó matando sin interrupción durante casi 20 años seguidos, hasta que el alguacil del condado de King, Dave Ricker, volvió a examinar la evidencia antigua utilizando tecnología de ADN recientemente desarrollada. Pudieron cotejar a Gary Ridgway con 4 víctimas muertas, aunque finalmente fue acusado y declarado culpable de 49 cargos de asesinato en primer grado. En la actualidad, Ridgway tiene el récord del mayor número de cadáveres de cualquier asesino en serie en la historia de Estados Unidos. Número 7. Carnicero Barbecue. Joseph Rove Metheny fue encontrado muerto recientemente en su celda en Maryland. No hay mucha gente molesta por eso, ya que Joseph era un poco caníbal y estaba cumpliendo 2 cadenas perpetuas consecutivas. Se encontraba detenido en la Institución Correccional Occidental de Maryland, encerrado por una serie de asesinatos brutales en la década de 1990. Una noche de 1994, Joseph atrajo a una joven llamada Kathy Ann Magaziner de un bar a su casa. Bueno, realmente a su remolque en una unidad de almacenamiento en Baltimore, donde luego mató a la pobre joven, la cortó en pedazos y vendió su carne en un puesto de barbacoa en la carretera. El método de asesinato fue estrangulamiento mediante un cable de extensión. Luego, para deshacerse de toda la carne que no usó, arrojó su cuerpo en una tumba poco profunda. Kathy fue descubierta varios años después sin cabeza.
Los asesinatos no se detuvieron ahí. En total, Joseph fue acusado de asesinar a 2 mujeres. También estuvo a punto de ser acusado de un doble asesinato cuando 2 vagabundos fueron cortados en pedazos con un hacha. Sin embargo, nunca hubo pruebas suficientes para condenarlo, por lo que se retiraron los cargos. En 1998, Joseph rogó a los tribunales que lo mataran. Estuvieron de acuerdo y le dieron la pena de muerte. Sin embargo, la sentencia de muerte fue anulada poco después, y en su lugar, Joseph fue condenado a cadena perpetua. Cumplió 20 años y murió en su celda a la edad de 62 años. Número 6. Katherine Knight. Katherine Knight fue la primera mujer en Australia en recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Puede que el castigo no parezca tan extremo para nadie en los Estados Unidos, pero es bastante importante en Australia. Katherine recibió la cadena perpetua después de que la atraparan matando a su pareja en febrero del año 2000. Katherine apuñaló a su novio John Charles Thomas Price hasta matarlo con un cuchillo, pero no se detuvo con solo matarlo. También le quitó la piel, colgó su piel en ganchos para carne, cocinó su cabeza decapitada junto con algunas partes diferentes de su cuerpo y luego casi le dio los pedazos a sus hijos. Para comprender mejor lo que sucedió aquí, debemos retroceder un poco. Katherine a lo largo de su vida tuvo una serie de relaciones extrañas y un historial de problemas mentales. La noche de su boda con su primer marido trató de estrangularlo hasta la muerte porque no se había comportado adecuadamente en el dormitorio. John Price había sido en realidad el amante de Katherine. Ella había estado saliendo con él mientras estaba con un hombre diferente llamado John Shillingworth, con quien tuvo un hijo. Ella y Price salieron durante 5 años, antes de que él finalmente se cansara de lo loca que estaba y la echara de la casa. Fue el día después de que John acudió a la corte y obtuvo una orden de alejamiento que Katherine se coló en su casa en medio de la noche y lo apuñaló hasta matarlo con un cuchillo de carnicero. La policía encontró a Katherine desmayada en la casa después de haber tomado demasiadas pastillas. La cabeza de Price estaba en una olla con agua tibia y verduras, mientras que la mesa estaba puesta con trozos de carne humana cocida. Número 5. El destripador de Yorkshire. Este próximo psicópata no es exactamente el tipo de caníbal que se come a la gente, pero su hambre de matar es lo que lo llevó a esta lista. Peter Sutcliffe es conocido como el destripador de Yorkshire. Al menos fue hasta 2020 cuando murió a los 74 años tras contraer COVID-19. Según CNN, el destripador de Yorkshire fue condenado en 1981 por matar a 13 mujeres e intentar asesinar a 7 más. Esto fue durante un brutal reinado de terror en el norte de Inglaterra que duró entre 1975 y 1980. ¿Que por qué mató a tantas mujeres? Durante los procedimientos judiciales en 1981 le dijo a todos que estaba en una misión de Dios para matar a tantas prostitutas como pudiera. Su primer asesinato fue en octubre del 75. La víctima fue Wilma McCann, trabajadora sexual local y madre de 4 hijos. Peter se acercó a ella, la golpeó hasta matarla con un martillo y luego la apuñaló hasta que se le cansó el brazo. Peter luego le dijo a la policía que después de este primer asesinato no podía detenerse. Desarrolló un hambre insaciable de matar y un odio hirviente por las prostitutas. Número 4. Hermanos caníbales. Haden Irving Clark es un asesino y caníbal que actualmente cumple cadena perpetua en la Institución Correccional Occidental de Cumberland en Maryland. Nació en 1952 en Nueva York y creció con sus hermanos, todos los cuales fueron brutalmente abusados por sus padres alcohólicos. Cuando estaba borracha, su madre lo vestía con ropa de niña y lo llamaba por apodos de niña. Y sí, el abuso físico y emocional afectó seriamente a Haden y a sus 3 hermanos. No es de extrañar que tanto Haden como su hermano Bradfield Clark se convirtieran en asesinos. Su hermano Bradfield fue atrapado asesinando a su novia, cortándola en pequeños pedazos y luego cocinándola y comiéndosela. Hizo esto mientras estaba borracho. Cuando recobró la sobriedad, llamó a la policía y confesó el crimen. El propio Haden comenzó a matar en mayo de 1986. Su vecina, una niña de 6 años llamada Michelle Dorr, fue a su casa en busca de su sobrina. Ella no estaba allí, pero Haden le dijo que estaba en uno de los dormitorios. Luego la siguió escaleras arriba, la cortó con un cuchillo, se comió parte de su cuerpo y la enterró en una tumba poco profunda. La policía ni siquiera sospechó de Haden del crimen, y en cambio pensó que el padre de la niña era el responsable. En 1992 volvió a matar. Haden se vistió con ropa de mujer y luego se coló en el dormitorio de Laura Hofteling. A punta de pistola la obligó a darse un baño y luego le envolvió la cara con cinta adhesiva hasta que murió asfixiada. Terminó siendo atrapado en 1993 por el asesinato y todavía está en la cárcel hasta el día de hoy.
Número 3. Caníbal de Ballesta. No hace mucho, en junio de 2009, un estudiante de criminología llamado Stephen Griffiths comenzó a cazar prostitutas en el centro de la ciudad de Bradford, en Inglaterra. Desde entonces ha sido apodado el Caníbal Ballesta porque salía de noche y literalmente cazaba prostitutas usando una ballesta. Después de dispararle a una, la llevaba a su casa, la desmembraba en su bañera, cocinaba algunos trozos, comía otros trozos crudos y luego tiraba lo que no usaba en un río cercano. Entre 2009 y 2010 asesinó y canibalizó brutalmente a 3 mujeres. Los restos de la primera víctima aún no se han encontrado hasta el día de hoy. La segunda víctima, Shelley Armitage, fue asesinada al igual que la primera, excepto que Stephen filmó todo en su teléfono y narró lo que estaba haciendo. Solo fue capturado cuando atacó a su tercera víctima después de que ella, Susan Blamires, se escapara y tuvo que perseguirla fuera de su apartamento y luego dispararle en la espalda con su ballesta. Desafortunadamente para él, el asesinato fue captado en imágenes de vigilancia. La policía se sorprendió al ver que Stephen incluso se dio cuenta de su error y levantó el dedo medio hacia la cámara mientras arrastraba el cadáver de Susan de regreso a su casa. Obviamente las imágenes llevaron a su arresto. Según The Guardian, fue condenado por los 3 asesinatos en 2010 y pasará el resto de sus años tras las rejas. Número 2. Esposos caníbales. Dmitry Bakshiv y su esposa Natalia Bakshiv fueron arrestados por la policía después de que se descubrieron 7 bolsas de partes de cuerpo congeladas dentro de su refrigerador y congelador. Desde entonces la pareja ha sido acusada de matar y canibalizar al menos a 30 personas. Sus víctimas eran elegidas por Natalia, quien atrajo a hombres involuntarios a la muerte con su perfil de citas en línea. Los asesinatos se prolongaron durante 18 años antes de que atraparan a la pareja, y la verdaderamente maestra detrás de todo era Natalia. Natalia incluso adoptó a su esposo cuando era un huérfano adolescente, y luego se casó con él cuando cumplió 18 años. Básicamente lo preparó desde que era un niño para que fuera un asesino en serie. Cuando la policía allanó la casa de la pareja, encontraron rodajas de piel, un frasco con restos humanos en escabeche e incluso latas de carne al vapor almacenadas en la cocina. Después de que Natalia traía a sus víctimas a la casa, ella y Dmitry los mataban y se los comían juntos. Durante los asesinatos, Natalia trabajaba en la academia militar local como enfermera y era conocida por traer latas de carne para compartir con sus estudiantes. La policía cree que les estaba dando trozos de carne de sus víctimas. Número 1. Caníbal tailandés. Si Quay es uno de los asesinos en serie más notorios que jamás haya vivido en Tailandia. Fue ejecutado hace más de 60 años después de que lo atraparan matando personas y comiendo sus órganos. Fue acusado de asesinar al menos a 7 niños en toda la zona de Bangkok. Su arresto fue en 1958 y cuando la policía lo detuvo lo descubrieron en posesión del cuerpo de un niño muerto y le encontraron un corazón que tenía planeado comer. Pero aquí está la parte realmente extraña de la historia. Después de ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento más tarde en 1958, su cuerpo fue preservado y luego exhibido en el Hospital Siriraj. Ha estado allí durante 60 años y todavía se exhibe hoy, para que los curiosos fanáticos de los asesinos en serie se queden boquiabiertos. Ya no se parece mucho a un humano, con su cuerpo todo asqueroso y parecido a una momia. Aún así, definitivamente es una forma de lidiar con un caníbal. Ha habido peticiones en los últimos años para darle al monstruo un entierro adecuado, aunque estas peticiones han sido ignoradas en gran medida. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas personas perturbadas te asustó más? Déjame saberlo abajo en los comentarios y recuerda darle me gusta al video, suscribirte y volver pronto para ver más videos interesantes como este.